Enseñanza siempre profunda. Comenzamos el fin de semana con una enseñanza de la palabra sólida. Una vida mejor nos ha acostumbrado a eso, y Christy Mueller, que una mañanita más está aquí en el estudio con nosotros y viene acompañada hoy. Saludos, Juan Carlos. De jóvenes siempre. Sí, pues gente de mi edad. Sí, por supuesto. Sobre todo. Buenos días, Buenos días, bienvenida. Contemporáneo siempre. Sí, contemporáneo. Y saludos, Sandy, qué bueno que estás aquí. Qué alegría siempre compartir con todos ustedes. Estoy compartiendo la sección rapidito también. Como ustedes saben, estamos en Facebook Live. Estamos en televisión, muchachos, los veo en pantalla gigante todas las mañanas mientras hacemos ejercicios. Los veo ahí en el canal 86 de Liberty y se ven muy, muy, muy bien. Bueno, qué bueno. No lo puedo compartir. En la mañanita de hoy, Dios ha puesto una palabra bien especial, pero cada vez que pensaba en ella, me venía a la mente un corito bien viejo. Y por eso invité a Jan, que hoy nos acompaña, porque más adelante me gustaría poder compartir con ustedes, ¿verdad?, algunas de las canciones en las que meditaba mientras hacía esta enseñanza. Yo no sé si ustedes se acuerdan esa canción que decía, ¿qué tiene tu espíritu? Sí. Que cuando me tocas. Que cuando me tocas me hace cantar. El viernes pasado yo la traía en mi mente, yo le decía a mi audiencia por Facebook, Dios mío, no puedo dejar de cantar esta canción. Y aunque no tenía pensado hacerlo desde ahora, pero ya me gustaría comenzar un momentito con esa canción antes de ir a la enseñanza. Porque yo creo que si algo aquieta nuestro espíritu y nuestra alma, es la presencia del Señor. Y este salmista que cantaba esta canción, justamente eso es lo que preguntaba. ¿Qué tiene tu espíritu que cuando me tocas me haces temblar? ¿Qué tiene tu presencia que al manifestarse yo tengo que callar? Y es que somos tan pequeños que cuando Él se manifiesta, ¿verdad?, somos totalmente cubiertos por Él. Jan, vamos a comenzar con esta canción. Claro que sí. Que tiene tu espíritu que cuando me toca me hace temblar, que es tu presencia que al manifestarse tengo que callar. Y es que soy tan pequeño que al tu tocar me siento que voy a desmayar. Que es tu presencia que no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya no estás, oh, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, yo lloro, canto y tiemblo. Qué lindo, ¿verdad? Hermoso. ¿Sabes que hay un lugar donde el salmista decía que su alma encontraba reposo y se acallaba? Y ese lugar era la presencia del Señor. Mis hijos, yo no sé si alguna vez ustedes se consideran personas que hablan mucho. Sí. Sí, bastante. Hablan mucho. Pero alguna vez alguien ha hablado tanto y 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 tanto que usted dice, Dios mío, no se calla. Y como que molesta. ¿Les ha pasado? Sí. Pues hoy yo quiero hablar con ustedes acerca de no se calla. Ya no me molesta en esta etapa de mi vida, Ya no porque te hago es que yo molesta. me callo. Mira, yo me he reído, Y Juan. escucho.
Pues yo me río, Juan, porque cuando mi sobrinito Adrián era pequeño, estábamos una vez en una oficina médica y el nene estaba bien contento con sus Legos, el nene estaba feliz hasta que de momento empezó a ver que el nene llora. Y yo, Adrián, ¿qué te pasa? Y el nene me dice, es que ella no se calla. Entonces señalando una bebé también, Dios una mío. nena, Ajá. que ella no se calla. O sea, a él le molestaba que esa niña no se callara. Y mientras yo hacía esta enseñanza anoche, yo me reía porque yo digo, hay algo que nos hace actuar como Adrián llorando, y es que a veces hay algo dentro de mí que no se calla y yo quiero que se calle y no se calla, y estás fregando y no se calla, estás haciendo ejercicio y no se calla, estás guiando, no se calla, estás durmiendo, no te deja dormir, y es el alma. Usted sabe que el alma no se calla. El alma es ese lugar donde están nuestras emociones, donde están nuestros sentimientos. Y el alma se pasa gritándonos todas sus inseguridades, todos sus miedos, todos sus temores. Es tan inconstante que nos vuelve locos, porque entonces un día quiere una cosa, más tarde quiere otra. Entonces esa alma como que no se está quieta, no se calla y nos vuelve locos. Yo le decía a Elvin, hace unos años atrás, nosotros, para toda esa gente bella que nos ve de Colombia, un abrazo, nosotros nos reíamos porque conocimos a un abogado de Alliance Defense Fund, que los otros días estaban hablando de eso, y él se llama Matthew, y Matthew es un americano, de estos americanos tradicionales, que todo es suave, que la vida es ¿verdad? Es como el viento. Pero se casó con una colombiana, y tú sabes que la colombiana, eso es sangre latina, y ella era bien alegre y bien graciosa y bien, bueno, una mujer hermosa. ¿Y qué pasa? La nena chiquita de ellos salió a su mamá. Entonces Matthew, cada vez que la nena estaba de fiesta, Matthew la cogía y le decía, gentle. Y la nena se tranquilizaba. Y yo pensaba en cuántas veces yo le he tenido que decir a mi alma, gentle, suavízate, tranquilízate. O sea, me tienes loca. Así que esta alma necesita ser acallada. Y el salmista descubrió un solo lugar. Dice el Salmo 62:1 que descubrió un solo lugar donde el alma se calla. Dice el Salmo 62:1, en Dios solamente hizo la salvedad. En Dios solamente está acallada mi alma. Él dice, o sea, yo no estoy hablando de que yo tengo varios sitios. Estoy diciendo que hay un solo lugar donde yo logro que esas emociones mías, que esos pensamientos míos se callen la boca. Y es en la presencia de Dios. A todos los que, ¿verdad?, hemos ido a un spa. Aquí todos hemos ido a un spa, porque yo creo que hasta los nenes han ido a un spa. Sí, Jan dice que sí, que ha ido a un spa. Usted sabe que en el spa la música es como Relajante. suave, tranquila. La camilla, ¿cómo es? ¿4 palos? No, es cómoda, ¿verdad? ¿Cómo es el toque? Suave. Incluso si es fuerte, te relaja. O sea, todo está diseñado para que usted esté en calma. Y el salmista descubrió que Dios está diseñado para que cuando su alma piense en Él, Él esté en calma. Entonces, Él me da una estrategia, porque eso suena bien bonito, pero ¿cómo yo logro eso? Pues el Salmo 62 del 1 al 8, yo voy a leer algunos versos de lo que Él descubrió que Dios era en su vida. Y esto es bien importante, mis hijos. Vamos a leerlo juntos. Dice, en Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi baluarte, nunca seré sacudido. Alma mía, ahí le empieza a hablar al alma. Espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio. Y dice nuevamente, nunca seré sacudido.
En Dios descansa mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confíen en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derrama tu corazón delante de Él, porque Dios es nuestro refugio. Fíjate las cosas que el salmista está señalando. Yo quiero que estés bien conectado conmigo, porque esta estrategia que yo te voy a dar hoy es la única que va a lograr que tu alma se calle. Este hombre decidió hacer esto en tu vida. En momentos difíciles, en momentos en los que no se puede dormir, en momentos en los que el alma no se calla, él se dio cuenta que si él se enfocaba en Dios, o sea, para por un momento, alma, cállate la boca. Dios es mi salvación. Y el alma está gritando sin parar, porque mira que el alma grita un montón de cosas. Mi alma está gritando, ya no hay solución, Juan Carlos Mato, ya no hay solución, ya no hay solución, ya no hay solución, ya no hay solución, ya no hay solución. Estás pensando muchas opciones, ya no hay solución. Y Juan Carlos Mato se enfoca en Dios y dice, la palabra dice, Dios es mi salvación. Alma mía, Dios es tu salvación. Alma mía, cállate, Dios es tu salvación. Alma mía, cállate, Dios me va a salvar. Y el alma de Moraima grita y comienza, tú no puedes con esto, Mori. Y el alma está ahí todo el tiempo, no puedes con esto no, has podido con otras cosas, pero con esto no. Quizás pudiste antes, pero tú no puedes ahora. Y ahí está Mori. La palabra de Dios dice que Dios es mi roca. Llévame a la roca que es más alta que yo. Alma mía, cállate. Dios es mi roca. Alma mía, cállate. Dios es mi roca. Y voy a dar un ejemplo más. Tu alma te puede estar gritando, Sabdi, en algún momento en tu vida. Ya la ciencia no puede más, ya el psiquiatra no puede más, ya el psicólogo no puede más, pero ahí está Sabdi diciendo lo que decía el salmista, alma mía, cállate, porque de Dios viene el poder. Estos son los versos que acabamos de leer. Él decía, tú eres, de ti viene el poder, tú eres mi salvación, tú eres mi roca. Es el momento donde Cristi le dice al alma, cállate, porque nos vamos a enfocar en Dios. Porque nos vamos a enfocar en Dios. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido algún régimen de algo que usted ha dicho, yo me voy a levantar toda la mañana a las 6 de la mañana a correr. Quizás Mori es la única aquí que ha hecho eso. Amén. Amén. Nosotros corremos en otros momentos y más lentito. Pero ciertamente cuando usted va a comenzar un régimen de algo, de lo que sea, su alma siempre va a querer para atrás. No te levantes ahora, me siento cansado. Posiblemente mañana podemos comenzar. Hoy sigue pecando, mañana nos reconciliamos. Ahí está el alma, siempre está el alma. Todo lo que tiene que ver con nuestra carne, ahí está el alma metida. Ay, no, esto me gusta, no lo dejes de hacer hoy. Sigue haciendo esto que estás haciendo, no te tires para este otro lado, no te levantes. Entonces, Dios me está enseñando, el salmista decía, la única forma en la que tú puedes acallar el alma es que comiences a hablarle al alma. Alma mía, vamos al libro de los Salmos. Cuando David, en el Salmo 103, 1 al 5, esta era la peor batalla de David. Yo quiero que usted sepa algo, David peleó contra muchos hombres, pero ninguno era tan fuerte como su propia alma. El alma de David fue su peor enemigo, porque nuestra alma es nuestro peor enemigo. Dice Salmo 103, verso 1 al 5. Él le hablaba al alma y le decía, bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿A quién le está hablando? Al alma. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides. Oye, que yo sé que tú recuerdas las cosas, por eso siempre me estás recordando el pasado. Juan Carlos esta semana hablaba de la culpa. Yo sé que a ti no se te olvidan las cosas, pues no olvides, alma mía, ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Este es David hablándole a su alma. Aquí no es un predicador hablándole al otro. Mis hijos, esto es lo que tú y yo tenemos que hacer allí en el carro cuando estás agobiado. Allí cuando vienen los pensamientos. Esto es lo que tú tienes que hacer. Alma mía, tengo que hablar contigo. Él es el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué importante, mis hijos, es hacer esto que hacía David. Mire, hay momentos para hablar,
Hay momentos para sacar para afuera lo que sentimos. Y eso es importante. Esos espacios son importantes porque a veces descubrimos lo que sentimos. Pero ¿y después qué? Después que Sabdi habla, después que Mori habla, después que nosotros hablamos, ¿cómo se sana? Después que dejamos salir todo lo que sentimos, ¿cómo se ordena? ¿Cómo reposo? Y el salmista me lo dice, Cristi, es que es bueno que tú escuches a tu alma y dejes salir lo que tienes, pero hay momentos en que tú tienes que decirle cállate y comienza a enfocarte en quién es Dios. Y te me vas a enfocar en quién es Dios, en que Él es tu salvación, en que Él tiene el poder que tú no tienes y vas a comenzar a ordenarle a bendecirlo. Y allí vas a encontrar sanidad, dirección y paz. Y yo quiero de ahora en adelante que así mismo como David, que cuando estaba triste, agobiado, perdido, él decidió darle dirección a su alma. Yo quiero que tú aprendas a darle dirección a tu alma. Tu alma se va a callar. Es que no me es que se va a aprender a callar. Porque ahora, cuando tú te levantes en la noche, mis hijos, esto lo practico yo. Esto no es algo que yo lo voy a... No, esto es lo que yo practico. Y cuando el alma me agobia, esto es lo que yo quiero enseñarte a decir. Tú le vas a decir, alma mía, estás trabajando y estás agobiada. Estás guiando, estás agobiada. Estás acostada, pero no estás descansando. Y tú le vas a hablar a tu alma y tú le vas a decir, alma mía, vamos a mirar a Cristo. Vas a mirar a Cristo. Vas a mirar al Dios que te salva. Vas a mirar al Dios que es tu refugio. Vas a mirar al Dios que es tu esperanza. Vas a mirar al Dios que tiene poder. Alma mía, escúchame, porque vas a hacer lo que te estoy diciendo que hagas. Vas a confiar que Él tiene un plan que es mucho mejor que el nuestro. Que vamos a superar esto porque el poder de Dios está en mi vida. Alma mía, vamos a mirar a Cristo. Y tú sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Que tu alma se va a callar. Porque decía el salmista que el único lugar donde su alma se acallaba era en su presencia. Y entonces, mientras yo hacía esto, yo pensaba en esta canción vieja que dice, alma mía, alaba a Jehová. Y yo quiero invitarte en la mañana de hoy a que tú puedas ahí donde tú estás decir, Señor, tú sabes cómo me agobia a mí mi alma. Sabes todo lo que grita y a veces sin trabajar me siento cansada porque el alma me agota. Pero hoy yo voy a aprender a decirle a mi alma que te escuche a ti, que te mire a ti, porque es en tu presencia que ella se va a callar. Amén. Alma mía. Alma mía, alaba a Jehová, al que te dio la vida y vino a ser morada en ti. Alma mía, no quiero que estés triste si Cristo te hizo libre. ¿Para qué? Para que puedas alabarlo, oh alma mía. No quiero que estés triste, oh si Cristo te hizo libre. Para que puedas alabarle, oh alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Oh alma mía, no quiero que estés triste, oh si Cristo te hizo libre, para que puedas alabarlo, oh alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Esta
mañana, de madrugada, 4:40 de la mañana, me desperté con un sueño. Tú sabes cuando tú tienes un sueño que te despierta. Uh-huh. El lunes yo fui a cada 6 meses yo tengo que ir al doctor, a un neurooftalmólogo, para que vea que yo esté bien en mi condición. Y este lunes cuando yo fui, yo recibí una mala noticia. Y esta mañana yo desperté con un sueño donde yo veía unos ojitos que estaban enfermos. Y nosotros vivimos en un campo y la vecina tiene un gato y tú sabes que los gatos maullan como si lloraran. Y yo me levanté con un lloro, con el sonido de un lloro y con esta imagen. Y yo sonreí en mi cama porque he aprendido a hablarle al alma. Y dije, tú moras bajo la sombra del impenetrable. Mis hijos, yo no sé por qué situación tú estás pasando, pero tú tienes que aprender a hablarle a tu alma y a contarle no cómo te sientes, porque eso ella lo sabe y te lo grita. Tienes que aprender a contarle quién es Dios en tu vida. Él es tu esperanza y de Él viene el poder. Por eso, alma mía, alaba a Jehová, al que te dio la vida y vino a ser morada en ti. Amén y amén. Me hiciste acordar, todo el mundo conoce el Isaías 26:3. Tú guardas en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, y para perseverar en él hay que acallar el alma en él. Uh-huh. Si no, el pensamiento vuelve y se te riega. Y vienen 10, 12, 100, 500, 1000 pensamientos diferentes. Uh-huh. Por lo tanto, programar la mente y decirle al alma, como tú muy bien trajiste, ¿verdad? Toda mi atención está puesta solamente en él. Es la forma en que acallamos el alma y experimentamos paz. De lo contrario, todo lo que ocurre a lo cotidiano nos puede mover el piso y quitarnos Amén. esa paz. Amén. Poderoso Cristi, lo que Qué has compartido esta mañana. Qué lindo eso que estás trayendo, Juan. Yo creo que gráficamente lo podemos ver. Estamos rodeados de 1000 cosas, pero hay un monte con un Salvador, Uh-huh. que es mi refugio. Miraremos a Él, como decía aquella canción, miraré al invisible. Sí. Aunque mis ojos no lo vean, yo puedo mirarte en el espíritu. Y esto es lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Así que anhelo que desde hoy aprendas ahí a callar tu alma, que solamente encuentra silencio en la presencia del Señor. Excelente, excelente. La vida mejor. Uh-huh. Y hoy como viniste con un joven, te hiciste como con una palmita en el pelo para quitarte unos cuantos años, ¿verdad? Eso fue culpa de él. Ay, ¿Viste qué ¿Viste el gracioso. impacto que tuviste en ella? Viste un impacto en ella. Mira, pues grande. si tú supieras que lo que estoy buscando es taparme las canas. Y le dije al marido mío, mi amor, ¿tú crees que con esta palmita se me ven menos? Y me dijo, yo creo que con esta palmita se te ven menos. Quiero invitar a la gente, Juan, y también que Jan, ¿verdad?, de esa información. Miércoles 7 de julio, un día después de mi cumpleaños, yo tengo un evento muy especial y yo les voy a contar cómo lo hice. Resulta que ustedes saben que a mí me gusta estudiar de todo. Y hay cosas que ni se aplican a mí y yo las estudio. O sea, yo me he leído más de 4 libros de cómo criar a los hijos. Yo no tengo hijos. O sea, a mí me gusta estudiar. Pero entonces yo estaba hace un tiempo atrás estudiando cómo es la mente del hombre. Y no solamente a nivel neurocientífica, sino hay muchas investigaciones que hablan de cómo ustedes piensan. Y es tan diferente a nosotras que en la medida en que yo iba estudiando, lo dije, wow, esto puede evitar divorcio. Esto puede hacer que relaciones entre madres e hijos varones se fortalezcan. Esto puede hacer hasta que las relaciones laborales, porque la realidad es que yo no sé cómo nos entendemos. O sea, la mente de ustedes, Dios mío, qué diferente opera la mente de nosotras. Claro, también deberíamos darle un tallercito a ustedes para que vean cómo lo opera la de nosotros, porque es totalmente diferente. Y yo dije, yo voy a hacer un evento de esto. Se llama Ámalo como Él necesita que lo ames. Porque es que no lo estamos amando como Él lo necesita porque no entendemos cómo funciona.
Así que ese evento está ya casi, o sea, ya vamos casi para 300 personas, en 500 cerramos. Te puedes matricular, inscribir en ChristyMuller.com. ChristyMuller.com, inscríbete y acompáñanos. ChristyMuller.com y allí ámalo como él necesita que lo ames. Entonces, Jan, ¿cómo la gente puede contactarte? Claro que sí, me pueden seguir en Facebook, en Instagram como Yaniel Fontanes. También me pueden conseguir en YouTube, en el canal de mi ministerio como Yaniel Fontanes Music, donde tengo mi primer sencillo, Fuente Inagotable. Ahí lo pueden conseguir en todas las plataformas digitales, y también para invitaciones o para iglesia, lo que sea, pueden llamar al 787-963-9099. Una vez más, 787-963-9099, y te puedes contactar con mi productor. Su nombre es Jefté Pereira, muchos lo conocemos, mi pastor también, y puedes contactarme por ahí. Mira, ya tiene productor, yo no tengo productor. Ay, Dios mío. Una bendición. Vamos a contactar al pastor. Yo sé por qué tú te estás juntando con él, yo sé. Bendiciones, compañeros, bendiciones a la Gracias, Cristi. audiencia. Así es el Ruta.